Bienvenidos a interbolivia.com Magazine. Y buscamos en interbolivia.com. Buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por este espacio y un saludo cordial a todos los radioescuchas. Fue perseguida políticamente por el señor Arturo Murillo en el año 2019, bueno, a finales del 2019, ¿no? A pocos días de asumir él como ministro de gobierno de la señora Yanine Áñez, empezó una persecución política. Y no solamente con Lorgia, ¿no? Sino que fue una persecución política a todos los niveles. ¿No es así, Lorgia? Sí, realmente es así. En el gobierno de la señora Yanine Áñez, lamentablemente he sido víctima de un montaje, un caso que ellos, fueron muy metódicos en el momento de ponerle el título amante de Carlos Romero, porque lo vamos a decir como ellos lo nombraron. Socia de Gabriela Zapata, gerente de la empresa CAMSE, gerente de la empresa ABC, que es del Estado además, ¿no? Cuando yo en muchas ocasiones y con documentación en mano presenté mis descargos, ¿no? En el que he indicado que yo, para empezar, nunca no la conozco ni al señor Romero, solo por la tele, obviamente de memoria, a la señora Zapata también, solo por la tele, de memoria, ¿no? Pero que además nunca he sido empleada del Estado ni de la empresa china. Ha sido lamentable lo que ha pasado en el gobierno de la señora Yanine Áñez, ¿no? Yo considero de que es muy importante seguir trabajando como Lorgia Fuentes, ¿no? Estamos en una coyuntura global donde desde diferentes espacios, redes sociales, ¿no? Están intentando combatir yo diría, con las cloacas mediáticas, terroristas, mentirosas, ¿no? La crisis del periodismo se da en diferentes espacios, en diferentes lugares del mundo. Se dio en Bolivia. Hoy en día estamos viendo noticias, por ejemplo, como en España han destapado una red de periodistas amarillistas, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo México, Argentina, por ejemplo, tienen programas interesantes para aplicar y combatir con el amarillismo. Considero que la libertad de expresión es un derecho que todos tenemos, pero también hacerles recuerdo a los periodistas de la ética, el profesionalismo que deben demostrar cuando hay parte contra parte, cuando das una noticia y muestras pruebas, porque creo que, en el gobierno de la señora Yanine Áñez, lamentablemente, no solamente la prensa ha sido puesta de rodillas ante un joven, un muchacho español que ha venido aquí a pasearse por todos los canales de televisión, y muchos periodistas de renombre, diríamos, o al que tal vez muchos hemos admirado, los hemos visto muy profesionales. En ese momento los hemos visto callados, doblando las rodillas, dando espacio, como le decía, a un muchacho que iba a hablar lo que sus jefes le ordenaban, ¿no? Y sus jefes, ¿quiénes eran? Era Arturo Murillo, el conocimiento de la señora Yanine Áñez, Doria Medina, Tuto Quiroga, bueno, todos los políticos ancestrales, diría yo, y fracasados además, porque lamentablemente no han tenido la habilidad, la capacidad de mostrarle a nuestro país, por ejemplo, un panorama diferente de una competencia electoral limpia. No han tenido nunca, yo al menos personalmente puedo decirlo como un ciudadano común y corriente, porque repito, no soy política, y si estoy hoy en día haciendo esta lucha
es porque no quiero que se vuelva a repetir en Bolivia. Entonces, ¿a qué me iba? De que en aquel tiempo, por ejemplo, hemos tenido lamentablemente la oportunidad de ver una vez más cómo la derecha no tiene argumento para ganarse los votos de la población, para ganarse las conciencias de la gente, ¿no? Simplemente inventan amantes, certificados de nacimientos, orgías, ADNs, ¿no? Pero no se ha visto de parte de ningún político de que hayan querido mostrarle al país programas integrales, programas para desarrollar la economía, programas para solucionar, por ejemplo, temas que hoy en día están tan latentes, como el tema del machismo, el linchamiento político, la agresión a las mujeres, a los niños. No hemos visto nada de eso, lamentablemente, como le digo. La población ha sido sabia, la población ha sabido mostrar en las elecciones del 2020 de que, si bien es cierto, y rescatando las palabras, por ejemplo, del señor Valverde, que no es santo de mi devoción, ¿ya? El periodista Valverde, pero lo dijo en algún momento él mismo, ¿no? Que cuando se va con una mentira y que no se muestran pruebas, que indirectamente los de la derecha hacen campaña electoral a favor del MAS, ¿no? Porque no muestran pruebas. El pueblo es sabio, el pueblo es muy inteligente. Una mentira te la van a creer una vez, pero una segunda vez ya no. Y justamente eso pasó con en los resultados que hemos tenido en el 2020. Ahí se ha visto de que el pueblo es sabio, aún con prensa callada, aún amedrentados, ¿no? Porque la prensa boliviana, le hago recuerdo que en su momento, yo no quiero hablar prácticamente o decir de que mi caso ha sido el más sanguinario, porque han habido casos mucho más sanguinarios. De repente mi caso ha sido el más emblemático, sí, porque mundialmente mi foto ha dado vueltas, ¿no? Y ha sido objeto de muchas críticas de lo que estaba pasando en Bolivia. Creo que en aquel momento inclusive empezó a caer esa buena bondad que tenía el pueblo ante la presencia o la gobernación de esos días de la señora Yanine Áñez. Definitivamente considero de que la versión, ¿no? Es no imponer mentiras. La versión que tengo es no dejar que impongamos las mentiras, que la gente, que la prensa sea objetiva, que invite al diálogo. Yo realmente menciono a otro periodista del que me siento totalmente decepcionada, como John Arandia, ¿no? En el que él me dice que la verdad es una utopía, y claro, yo le doy a él toda la razón. La verdad es una utopía, pero, ¿ya? Pero cuando pides pruebas para dar la cobertura, es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa, es otro camino, el camino a la verdad verdadera. Porque usted sabe como periodista que cuando se dice una mentira sin pruebas, sin nada, y se dice y se amplifica por todos los medios, esa verdad termina siendo cierta. Es así, justamente a lo que quiero recalcar y aprovechar la oportunidad, ya que dentro del caso que me abrieron, que me montaron, he tenido la ratificatoria al sobreseimiento, ¿no? Entonces soy inocente, nunca hemos llegado a un juicio ni nada, se quedó ahí en investigación. Quiero aclarar la aprobación y claro, está muy transparente esta idea de cómo ellos se enfocaron en aquel tiempo. El daño que, claro, ha sido colateral, ¿no? Porque hicieron daño a mi familia, también a otras, ¿no? Pero en realidad a lo que ellos apuntaban era atacar, destruir al MAS y PCP,
Y es justamente lo que puedo decir, ¿qué nos pueden ofrecer los políticos de derecha al país, a un pueblo, que en realidad ellos nos ven al pueblo como nos ven como electorales nada más, ¿no? Porque hacen guerra sucia, no tienen ideas, no ponen argumentos, también es un tremendo oportunismo el que ellos aplican. Démonos cuenta de que en realidad la derecha a nosotros nos mira, o sea, estos viejos políticos nos miran como un electorado, ¿no? Ellos nos ven como una masa descerebrada, porque al querernos contar historias de amantes, al querer inventarnos casos zapatas, al querer hablar de ADNs, de hijos, es eso lo que ven y por eso es de que muestran esas historias morbosas de falda. Pero creo que, como le decía hace rato, Bolivia ha dado una tremenda lección de democracia y de dignidad. Y nosotros tenemos como Bolivia la capacidad de romper ese cerco y considero de que esa es la tarea que tenemos muchas mujeres y en mi caso, ¿no? De dar voz a las opiniones. Aunque las opiniones sean incómodas, pero hay que hablarlas, hay que desenmascarar las mentiras de los medios. Así vamos a fortalecer a la democracia que beneficia a la sociedad. Al final, ni un izquierdista ni un derechista se merece ser linchado de la forma en la que lo han hecho con Lorgia Fuentes o con mi familia. Como le digo, no estoy haciéndome la víctima, ¿ya? Porque en realidad consideramos nosotros como familia que vencimos. Primero, porque nos hemos quedado como familia a enfrentar a un aparato estatal lleno de odio, lleno de resentimiento y además con sus malos cálculos políticos. Digo malos cálculos porque todo ese daño lo hicieron pensando en que iban a seguir gobernando Bolivia, ¿no? Pensando en que el pueblo es estúpido, en que al pueblo se le puede distraer con historias de faldas, y no es así. Además, también considero, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando ahora, lo que ha pasado ahora en estos días, sobre el comentario de un viceministro ante la señora Copa. Y como le decía, yo no estoy aquí para defender ni al de la izquierda ni al de la derecha. Estoy simplemente para invitar a la población y también invitar a la prensa a que nos aboquemos a hacer una amplificación de verdades, pero de un camino de verdades verdaderas. No estoy de acuerdo que el machismo en la política siga siendo así, tan fatal, tan fuerte. Los hombres no miden las expresiones, sobre todo en el momento de que se trata de fuerzas o de objetivos políticos. Siempre las mujeres y los niños hemos sido víctimas de esas ambiciones políticas. Estamos en el año de la despatriarcalización. Considero de que es una buena opción para que en el pueblo de Bolivia, en Bolivia, las mujeres y la prensa, repito, luchemos por hacer de Bolivia una Bolivia que siga siendo una democracia total. Ya hemos recuperado la democracia. Considero de que en ese tiempo hay democracia y le digo, ¿sabe por qué? Porque quiero hacerle recuerdo lo que pasó en el año pasado. Creo que es la señora Tomasa de los Afro, cuando había el conflicto con los cocaleros de los Yungas. Hemos visto una señora afro con su pollera hermosa, bailar, airosa, radiante, delante de los policías. ¿Acaso en ese momento los policías la han gasificado, le han empujado, la han lisiado, la han maltratado, se la han llevado para violarle, para electrocutarle? No. Entonces, por eso es lo que quiero resaltar, que hoy
estamos nuevamente, hemos recuperado la democracia y tenemos que llegar a una democracia total. Y eso debe de nacer de nosotros, del pueblo, que al tiempo, si nos damos cuenta, somos un poder paralelo a un gobierno. Ha habido una falsa testigo protegida que el mismo terrorista Alejandro San Miguel en Trambasaguas la nombró en varias ocasiones cuando me denunciaba en los medios de prensa. Alejandra Rosario Zambrana Áñez, que dice ser familiar de la señora Áñez, que por consecuencias de la vida, por circunstancias, mejor dicho, de la vida, la hemos conocido a esta señora. Es una mujer eh, mm, enajenada, mm, con las disculpas de la gente que está en las calles, que por desgraciadas condiciones de la vida son vagabundos. Yo creo que ella también está ahí vagabundeando, no trabaja. Entonces, al tener ese tipo de problemas, se han aprovechado de esas circunstancias para ponerla como una falso testigo y han levantado un caso solamente con el testimonio de esa testigo protegida, que además dice ser familiar de la señora Áñez, que todavía hoy en día se sigue paseando por las calles libremente, denunciando a los policías, a los jueces, a los fiscales, porque como le digo, es una persona que lamentablemente es mal entretenida. Ahora, dentro del objetivo, porque tanta mentira, sin embargo, creo que se han encontrado entre sus iguales, porque yo no voy a luchar para que el señor Alejandro San Miguel en Trambasaguas vaya a la cárcel, porque a ese señor Alejandro San Miguel en Trambasaguas de Oquidiario debería de ir a un manicomio para que le curen esa parte de su mitomanía de estar diciendo mentiras todo el tiempo. No lo hace solamente con Bolivia, lo hace en España, como les digo, le invito a que usted abra las informaciones actuales de lo que es Oquidiario. Y él es un alumnito de ahí, de Oquidiario. Es Oquidiario el que está ahorita realmente, bueno, en estos días ya está desboronado con sus auditorios, ¿no? Porque les han descubierto de que realmente son una mafia de periodistas amarillistas que atacan a todos los políticos o a toda la gente que denuncia o está en contra de la derecha española. Y así este periodista en Trambasaguas se ha venido a pasear por Bolivia, creo que se ha ido por Ecuador o no sé qué otros países más, ¿no? Así se ha estado paseando, se pasea y utilizan el mismo modus operandi. Es que si usted revisa, ¿no? En realidad, o sea, además de que en la prensa, bueno, a mí me sorprendió porque está todo el tiempo, inclusive el vicepresidente de España hablando de mi caso. ¿Por qué? Pero habla de Lorgia Fuentes. Porque el caso es similar a lo que hacen en España y lo que están haciendo en otros países donde han querido vencer a la derecha. Amantes, hijos, orgías, cuentas y paraísos fiscales en Panamá o en otros países, porque también le hago recuerdo a la población que este señor Alejandro San Miguel en Trambasaguas pagó a un periódico, creo que La Estrella, algo así, ¿no? Para sacar también una noticia similar. Algo más, drogas, porque también les hago recuerdo que esa táctica sucia la han utilizado sin ir lejos ahora en Chile, cuando estaban en elecciones, ¿no? Y al candidato que hoy es el presidente de Chile, lo han mostrado supuestamente drogado, cuando en realidad era un video en el que él más bien estaba desmayado porque lo habían amedrentado, lo habían dañado, golpeado y no sé cuántas cosas. Entonces, como les digo, su lista, su modus operandi, su historia es la misma. Y porque lamentablemente, como les decía, hasta el día de hoy, yo no he podido ver como ciudadana una derecha propositiva,
tenemos que aceptar. Para los que no son, en todo caso, políticos o para los que no son socialistas, tenemos que reconocer que el MAS ha sido un fenómeno que ha transformado la política en nuestro país, ¿no? Porque en realidad creo que ni siquiera es un partido político el MAS, ¿no? Y ha hecho retroceder el clasismo, el racismo, la discriminación. Entonces, considero de que en realidad los que siempre han sido los más olvidados, los que nunca han tenido ni voz ni voto, no han tenido palabra, no han tenido la oportunidad de opinar, hoy en día lo podemos hacer. Y como le decía, no solamente los que son de izquierda. He puesto el ejemplo de la señora Tomasa, que ha salido a protestar, a luchar a las calles por algo que ella no creía correcto o por una necesidad que ella tenía para su organización de cocaleros. Para empezar, considero de que la libertad de expresión no se la tiene que quitar a nadie. Que al final todos tienen que salir y decir lo que piensan, decir opinar, ya. Pero por el otro lado, confundimos o mal aprovechamos la libertad de expresión para salir a decir mentiras, haciendo un linchamiento amarillista. Y lamentablemente, bajo ese tenor de libertad de expresión, se esconden muchos terroristas mediáticos, muchos periodistas, se esconden bajo ese tenor de libertad de expresión. Aprovechemos bien lo que es la libertad de expresión, porque es un término muy bonito y además un concepto al que realmente debería de llevarnos a ese camino que le digo de la verdad verdadera. Muchísimas gracias. Realmente estoy muy complacida con esta entrevista. Gracias por escucharme y nuevamente envío un saludo a toda la población. Esta ha sido una oportunidad más para nosotros como familia de poder salir a decir la verdad, ya que en aquel tiempo se dijo muchas cosas. Lamentablemente no podíamos salir a defendernos porque yo estaba encadenada, estaba presa, y es por eso de que ha habido ausencia de contar y de relatar nuestra verdad. Muchísimas gracias, que tengan un muy lindo día. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.